Bueno, hoy con una mujer maravillosa, una mujer encantadora, una mujer que nos ha hecho vibrar con el conocimiento de su historia. Hoy nos acompaña la abogada, la doctora Margarita María Gómez Giraldo. Margarita María, qué rico que nos estés acompañando el día de hoy en nuestro programa Conexión Mujer, por permitirnos entrar un poquito en tu historia, porque no es fácil, no todas las personas nos abren las puertas y bueno, tú no las abriste, gracias por este espacio y bueno, vamos a decir quién es Margarita, cómo es Margarita, cómo se define Margarita María. A ver, Margarita María hoy es una adulta mayor, activa todavía. Al presentarme dijiste abogada, pero hay algo que fui primero y toda la vida lo conservé. Soy maestra, educada en la Normal Departamental Giraldo de Marinilla. Soy de la promoción de las hermanas, de la presentación. Posteriormente ya la normal la tomaron las franciscanas. Soy activa desde toda la vida. He sido una mujer muy inquieta por todo lo que es Marinilla, por todo lo que en ella acontece, por todo lo que se puede hacer por ella. Y eso se lo debo definitivamente a toda la trayectoria de mi vida desde mi cuna. Claro, Margarita, o sea, es que yo creo que las raíces tienen mucho que ver con uno como ser humano, como mujer, como ser humano, o sea, las raíces de nosotros es lo que nos proyectan a la realidad y a la vida del común. Margarita María, ¿tu familia cómo era? ¿Tu núcleo familiar? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos? ¿Cómo era esa parte familiar? A ver, soy hija de Jesús María Gómez, pertenecemos a la rama de los Gómez Faustos, muy conocidos en Marinilla, y mi mamá Ana Giraldo de Gómez. A mi papá no lo conocí porque lo mataron, lo mató la chusma cuando yo aún no había cumplido 4 años. En ese entonces la guerrilla era Se la llamaba la chusma. chusma, Sí, sí, como sí. para hacer un abrebocas y para que la gente tenga conocimiento de qué es la chusma, sí, o sea, la parte de la guerrilla, como se dice ahora, era la chusma en ese entonces. Era la chusma, bueno. Entonces no conocí, no tuve la fortuna de conocer a mi padre. Dicen que era un hombre maravilloso, que vivía encantado con sus hijos. ¿Cuántos fueron en el núcleo familiar? ¿Cuántos hijos? Mi hogar estuvo constituido por 6 hijos, 3 hombres, 3 mujeres. Yo soy la tercera y una niña que llegó desde los 10 años a mi casa. Mi mamá la adoptó huérfana cuando vivíamos en Peque, Linita, que más adelante se constituyó en nuestra segunda madre y que murió precisamente ayer, cumplió 2 meses de haber fallecido. Los 3 hombres siempre fueron los menores y las 3 mujeres las mayores. Las 3 mujeres nos educamos como maestras y nos desempeñamos como maestras en Marinilla, en la escuela Simona Duque. Y los 3 hombres, pues, fueron al seminario, 2 de ellos, y el tercero fue a la prueba, pero no se fue al seminario. Y más adelante, pues, decidieron que no, que su vida era otra, casarse y conformar un hogar. Yo, Bueno, ¿qué nos puedes contar de tu mamá, de Anita? no, ¿Cómo mi la madre, recuerdo? tuve la fortuna, la mujer más, una matrona, la mujer más maravillosa, una líder, una mujer innovadora, luchadora. Quedó con 7 hijos, como ya te dije, 6 y Linita, y muy pobre porque apenas estaban comenzando. Ellos no duraron casados sino 8 años. Y a mi mamá le tocó empezar a luchar, a buscar cómo nos educaba, cómo nos sacaba adelante. Fue una mujer innovadora, nos enseñó que frente a la pobreza jamás se agachaba la cabeza, que había que tener alas, innovación y ganas, y que había que salir adelante, y que para salir adelante siempre nos dijo: no se necesita plata, la educación.
Sí, yo creo que la educación es básica en cualquier parte y desde que nos la inculquen en casa, o sea, esos son los cimientos que uno va formando desde muy pequeño y bueno, y que se va formando hasta que pues se puede salir a volar, como se dice. Margarita, tú me dijiste, estudiaste el Marinilla, entonces ustedes tres se formaron como maestras y empezaron a trabajar como maestras, obviamente, para poder ayudar en el sustento de casa. Pero me contabas también que tuviste tus dos hermanas, que ellas se casaron y entonces tú quedaste ya pues como en casita ayudando a mamá en los quehaceres pues de salir adelante con tus otros hermanos. ¿Y ahí qué pasó? Porque pues entonces tú terminaste, fuiste maestra y de ahí cuéntanos un poquito más de A tu ver, historia. fui formada por las hermanas de la presentación. Quise desde mis 15 años, quise ser religiosa. Yo veía un hábito de las hermanas de la presentación y yo me estremecía. Yo quería ser religiosa. Yo siempre pertenecí al círculo vocacional. Yo quería comprometerme con con la gente, con el pobre. Yo siempre fui muy inquieta en ese sentido. Y como mis hermanas se casaron, Luceli trabajó 2 años y a los 2 años ya ella le entregó el puesto a Consuelo, que se eh, graduó también de maestra, porque en Marinilla no existía sino la orientación familiar que formaban a las mujeres. El Colegio Nacional San José, que era para los hombres, el gran Colegio San José a Sí, nivel nacional, ese era de de renombre, renombre. donde se formó mucha gente, mucha juventud de Marinilla y de fuera. Siempre llegaban a que había un internado y esto. Pero las mujeres, las que queríamos o querían en ese entonces estudiar, estudiaban orientación familiar, o sea, para ser amas de hogar. Todas las matronas de Marinilla se formaron allá con las hermanas de la presentación. Sí. En ese entonces era párroco desde la niñez el padre Jesús María Gómez, un santo cura, muy espiritual. Se preocupaba mucho por todo lo que era la piedad, la religiosidad, y ese fue el despertar que nos dio a todos en Marinilla cuando íbamos nosotros a la cruzada eucarística con Pastorita Gómez, en el kinder con Chava Giraldo. Es que de ahí viene la parte de la raíz marinilla de ser muy católica, o sea, de ser muy fervorosos, de siempre practicar la religión católica. Entonces, o sea, nos estás haciendo remembranza de toda esa historia marinilla y que por qué somos así. Murió el padre Jesús María y llegó más o menos en el 58, 59, no sé bien la fecha, y llegó a Marinilla el padre Francisco Hernández como cura párroco. Y a él le inquietaba mucho la educación. Las niñas que querían estudiar algo más que orientación familiar, ellas tenían que salir. Muchas niñas de Marinilla se fueron a estudiar al CEFA, iban internas, buscaban beca o las costeaba la familia, y eso hizo Luceli, mi hermana. Ella es graduada del CEFA porque en Marinilla no había estudio. Consuelo también tuvo, cuando llegó a cuarto de bachillerato, que era hasta donde llegábamos, entonces ella se tuvo que ir para Santa Rosa de Osos a estudiar normal. Claro que después regresó porque ya para el grado sexto ya se había fundado el padre Francisco Hernández y las hermanas de la presentación fundaron la Normal Departamental Giraldo. Allí ellas no tuvieron sino 2 promociones. Yo soy de la segunda promoción, Consuelo, mi hermana, de la primera, y ya le entregaron la normal a las hermanas franciscanas hasta el día de hoy. De ahí, ya en el 1935, me graduó como maestra superior. Y en ese entonces, la Secretaría de Educación del departamento era prácticamente en la Casa Cural de Marinilla. Sí. Entonces, todas las maestras nos colocaban, nos mandaban rápidamente. Yo me gradué en noviembre del 65 y el 6 de mayo del 66 ya estaba reemplazando a mi hermana que se casó. Entonces,
como se casó tan rápido y como los hermanos se demoraban tanto para salir, yo ya me tuve que poner a trabajar muy juiciosa para ayudarle a mi mamá a educar a los 3 hombres. Sí, y me contabas, Margarita, que tú estabas trabajando en Marinilla y estudiabas en Medellín. Pero al final llegó un tiempo en que trabajábamos en Marinilla y en Marinilla nosotros, todo el magisterio trabajaba muy fuertemente con todas las actividades parroquiales, ¿cierto? Entonces trabajábamos en todas las actividades que había, en todo el progreso que se estaba llevando, fundamos con las hermanas y con el padre la Sabatino Dominical, que era para erradicar el analfabetismo del campesinado, se fundó el nocturno Monseñor Emilio Botero González, y llegó, primero era privado, después llegó ya a oficializarse y era el gobierno el que pagaba todo el magisterio y nosotros empezamos trabajando allá. En el día éramos maestras, nos pagaban y en la noche éramos maestras y era gratuito, era voluntario, donde llegaban todos los muchachos, o no, más bien los adultos que no habían podido estudiar, iban allá a hacer Qué su bonito, bachillerato. O sea, esa es una labor que, o sea, mira, Margarita, o sea, Dios te ha puesto como en el lugar exacto para poder entregar tus conocimientos, ser maestra y poder entregar todo lo que has aprendido durante el transcurrir de tu vida para poder llegar a estas personas y poder hacer la labor que estás haciendo tan bonita. Bueno, sabemos que el tiempo en televisión es muy corto, nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, retomamos a la segunda parte del programa Conexión Mujer, hoy con una mujer excepcional, una mujer que lo ha entregado todo y ella es Margarita María Gómez. Recuerde que estamos en el canal número 5, Safari, de los sistemas de televisión Rural Link, Rural Tech y DigiConnection. No se lo pierdan. Bueno, Margarita, ahora sí, continuemos con la historia y vamos a ver si podemos alcanzar a tocar 3 temas muy importantes, que es cuando tú terminas, pero también te vas a estudiar a Medellín, la parte de ser abogada. Cuéntanos un poquito de esa parte. Bueno, como les dije, ya graduada en el 65 y vinculada en 1966, hubo una buena parte de mi vida muy dedicada aquí a la labor social, al trabajo con las comunidades en Marinilla, donde alternaba dicho trabajo con la educación, que era de donde yo proveía a mi hogar para el sustento. Ya más adelante yo dije, bueno, el sueño mío ha sido seguir estudiando y yo tenía que estudiar para poder ascender en el escalafón, pero yo dije, no, yo no voy a estudiar maestra porque ya para maestra me obliga, yo misma me tengo que acabar de capacitar y no quise. Entonces dije, siempre quise ser abogada. ¿Y lo lograste? Lo logré, porque quise ser abogada. A mí me inquietaba mucho la injusticia, el dolor de la gente, el atropello. Yo veía unas desigualdades que jamás quise entender ni pude compaginar con la vida de otras personas. Entonces yo quería estudiar Derecho. Entonces validé bachillerato en el Colegio Nacional San José, porque a nosotros las maestras
nos quitaban matemática, inglés y otras materias, algunas horas para podernos reforzar en metodología, pedagogía. Pedagogía, Sí, claro, es que no es lo mismo ser uno académico a sí, ser maestro. exacto. Entonces ya validé en 1975, validé el bachillerato con otras compañeras en el Colegio Nacional San José y en 1976 me presenté a la Universidad de Medellín para que me admitieran como estudiante de Derecho. Y inmediatamente empecé a estudiar en Medellín en la noche de 6 a 10 porque yo seguía siendo maestra durante el día y yo tenía que viajar precisamente para eso. Después de que ya comencé a estudiar Derecho, finalizando, ya fui trasladada a Medellín y allá en Medellín Estuviste en la Comuna 13, cuéntanos un poquito de esa parte de la Comuna 13, qué experiencia te quedó en la vida, porque yo creo que esas experiencias gratas o no gratas le quedan a uno marcadas en nuestra vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la Comuna 13? Sí, llegué a Medellín a trabajar ya en la noche, porque ya iba a terminar, yo ya iba a terminar Derecho, entonces yo ya quería empezar prácticamente a mirar el otro panorama para desempeñarme como tal. Entonces llegué al nocturno Pío XII, que quedaba en la 90, y allá en la 90 sí, como en la 95. Entonces llegué como directora a un nocturno, al Sí. COA Pío XII, y allá todos los alumnos que habían eran de la Comuna 3, y estábamos en esa etapa dura de Pablo Escobar, donde toda la juventud era desesperada por el dinero fácil, y fácilmente empezaban también, entraban en el proceso de drogadicción, acababan con sus vidas para poder satisfacer su necesidad de droga, se volvían ladrones, eran jaladores de carro, de todo. Y contrariamente a lo que uno hace en todos los establecimientos que les pide su hoja de vida, dónde está su seguimiento escolar, yo le tenía que decir a todos, a mí no me traiga nada, sino dígame, ¿quiere estudiar? Si quiere estudiar, como yo veía que se trababan y que eran drogadictos, les decía, lo único que les exijo es, cuando quieran venir, vienen, no me traigan ningún papel, matricúlense. Cuando quieran venir, vienen, y eso sí, cuando se vayan a trabar, saben que se tienen que tomar todo el tiempo de la traba y el tiempo de la recuperación, porque yo no los recibo aquí bajo el efecto de ninguno de esas drogas, ni de, bueno, de todo lo que ellos consumen. Entonces, fue una etapa que me marcó mucho, porque cuando yo lograba ya con esos muchachos hacer alguna cosa, esos muchachos los mataban, porque como habían sido jaladores de carro, como habían sido ladrones, como habían sido personas prácticamente que se dedicaban a hacer el pánico dentro de la sociedad. Ustedes recuerdan, o yo no sé, estaban muy niños de pronto, pero les deben contar la parte de Pablo Escobar fue horrible. Fue tremenda, nosotros no teníamos paz. Entonces no hubo paz. Fue muy duro, porque a muchos me los mataron cuando ya ellos querían. Y ellos me contaban dentro de su experiencia, Margarita, hay veces de un carro que nos robamos, entre el combo, decían así, que nos lo robamos, no nos podemos comprar sino la droga para drogarnos, sí, y unos tenis nos tocará a cada uno, porque las vendían, había reducidores que les pagaban cualquier cosa, y entonces ellos, era una vida desordenada, desorganizada. Fue una etapa muy dura, pero también muy satisfactoria, porque muchos, yo diría, casi toda la gente que logró pasar durante ese tiempo que yo estuve allá, podría decir, mucha gente se salvó. Otros se recuperaron, volvieron, claro, y volvieron. Pero murieron muchos también, porque en la sociedad, usted sabe, la justicia por su propia mano. Sí, la sociedad no perdona, pues somos seres humanos que no perdonamos fácil. Sí. Estamos acá en el remanso de los abuelos.
en la vereda La Milagrosa del municipio de Marinilla, que se encuentra entre Marinilla y El Peñol. Vamos a hablar un poquito de la historia del remanso, cómo nació y cuántos años llevan funcionando, cuántas personas viven acá y pues que esto es un remanso de paz. Ahora Margarita, amplíanos un poquito como esa historia del remanso. El remanso de nuestros viejos fue fundado en 1988. Lo fundó Monseñor Francisco Hernández con un grupo de educadores de las que nos habíamos graduado en 1965, que tenían sus parejas. El maestro John Castaño es de su junta, León Vélez, el esposo de Anastala Giraldo, Gerardo Aristizábal, el esposo de Elmira. O sea, una cantidad de gente nos reunimos en torno al padre Francisco Hernández y fundamos el remanso de nuestros viejos. El padre tenía esta finquita y él dijo, yo quiero que allá estén los ancianos más pobres, los que no tienen techo, los que no tienen que vivir. Qué bonito. Y fundamos en el 88 con 4 ancianos que sacamos de un subterráneo, que vivían allá aglutinados y la gente les llevaba comidita, nos los trajimos y aquí los tuvimos durante toda su vida hasta que ya murieron. El remanso fue creciendo poco a poco y al principio y durante todo el tiempo que estuvo el padre, pues nosotros no teníamos que preocuparnos mucho porque a un sacerdote todo el mundo le apoya, le brinda, le da, y cuando ven que la cosa funciona, entonces la gente jamás se quita de No, él. no, y el dinero fluye, o sea, porque la gente al ver lo que hacen, o sea, la gente sigue creyendo, y entonces cuando tú siembras con amor, con entrega, con dedicación, eso se ve y se nota. Bueno, ¿y de ahí qué pasó entonces, Margarita? Ya 8 años después de haber sido fundado, el padre fallece en un accidente de tránsito. Venía precisamente de recoger los huevos que nos daban en Avinal, en la Ceja. Entonces venía para acá, los recogió, un accidente de tránsito, llegó una buseta, bueno. Ese momento fue muy duro, nos estremecimos realmente todos los que formábamos parte, porque nosotros pensábamos claramente en que ya quién iba a atender, pero la gente siguió. Esta es una obra de Dios, es una obra de la providencia. De la divina Aquí, providencia. definitivamente no hemos logrado que el municipio nos ayude, que el municipio de Marinilla. Sin embargo, nosotros en estos momentos podemos decir el remanso se sostiene. Y yo sé que cuando ya Marinilla nos ayude, ya va a ser mucho más fácil con la estampilla del adulto mayor. ¿Cierto? Aquí tenemos 72 ancianos, los atendemos, les damos amor, les damos cariño, les damos todo realmente, porque los viejos mueren de soledad. Desafortunadamente, estamos en la sociedad de que los viejos mueren de soledad. Mueren de soledad, pero aquí se les revive el espíritu, vuelven todos incluso a sentirse con ganas de conseguir su compañera, de interactuar con ellos, o sea, aquí se les colman todas sus aspiraciones. Les tenemos club de vida, les hacemos terapia física, les celebramos la Eucaristía cada 8 días, les celebramos todas las fiestas, se les celebra la Semana Santa, la Navidad, el Día del Adulto Mayor, o sea, es una parroquia, como se dice, muy bien montada. Bueno, y funcionamos con núcleos de apoyo solidario. Bueno, hay otra cosa muy bonita, que tienen la parte, si alguno de los abuelos fallece, tienen pues como la parte del mausoleo o esta parte donde ellos descansan en paz. A ver, tuvimos, y precisamente eso fue este año, como estaban muriendo muchos viejitos y no teníamos ya en dónde llevar las cenizas, porque los 2 osarios ya los tenemos llenos, los que teníamos, entonces organizamos aquí un camposanto. Y es el cenizario donde a los viejitos acá, después de cremarlos, se les sepulta, se guardan sus cenizas y aquí los tenemos y les celebramos la Eucaristía. Cada 8 días volvemos y los recordamos, los tenemos muy presentes. O sea, aquí llegan
tiene y todo. hasta que los entregamos nuevamente a la tierra. Tiene todo, de todas maneras, Margarita María, me encantó haberte tenido en el programa, sabemos que en televisión es muy corto, pero gracias por permitirnos entrar en tu vida, en este espacio tan maravilloso, porque es un espacio campestre, donde las personas que están aquí se lo disfrutan, se lo gozan, como decía Margarita. Margarita, agradecerte de corazón, habernos abierto tus brazos, conocer esto tan hermoso, y bueno, tendremos otra oportunidad para hablar de otra fundación que también funciona acá, pero sería en otro programa porque pues el tiempo es muy corto. Bueno, Margarita, nos despedimos, hasta luego, hasta una próxima emisión y muchísimas gracias, chao. Bueno, que estén bien. Muchas gracias por haber venido acá y siempre las puertas estarán abiertas y serán bienvenidos acá.